Vamos a ir a Juan 4 para tener como un texto de ubicación para comenzar. Quiero preguntar a ver si todos recuerdan la historia, el encuentro, el precioso encuentro. Algunos estudiosos varonistas les cuesta un poco reconocer que esta es la primera. ¿Se acuerdan que vimos el año pasado los yo soy? Las manifestaciones de yo soy. Esta es la primera manifestación de Jesús como yo soy. Y lo hace ante una mujer, ante una samaritana y de una vida bastante dudosa en cuanto a su moralidad. Por tanto, quiero darle la misma importancia que el Señor mismo le dio a esta mujer, que Él dice al comenzar el capítulo 4 que le era necesario atravesar Samaria. Era necesario este encuentro. Si uno va al final de este encuentro, por eso quería que vayamos al 4, después vamos a viajar a un capítulo atrás, pero si buscamos allí, en el versículo 39, vamos a leer. Sabemos nosotros que nuestro Dios no solamente es un Dios de misericordia, sino que capitanea, gobierna junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una armonía perfecta de voluntades y de afectos y de corazón, de sentimientos. Por eso a Jesús le era necesario pasar por allí. Porque era necesario. ¿Alguna hermana, por favor? El versículo 39, 41 y 42. ¿Así empezamos? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, pero no, continúe, por favor. Creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué más digo? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Sí, terminamos el capítulo y oramos, sí. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador de nuestro reino. Qué precioso. Se dieron cuenta, ¿verdad? Ya no creemos por lo que dijiste. Ya no creemos por lo que dijiste. Ahora creemos porque nosotros lo vimos. ¿Cómo no acordarse de aquel comienzo de la primera carta de Juan, los primeros 2 versos? Lo que nosotros vimos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros sentimos acerca de la palabra de vida es lo que les transmitimos. Es un curso de discipulado en 2 versículos. La mujer va, da testimonio, pero después es necesario pasar a lo segundo. Es necesario que alguien tenga un encuentro personal, una experiencia íntima con el Señor. Si no, la vida no puede cambiar. Hasta que el Señor no toca todas las fibras de nuestro corazón. El corazón no se puede partir y no se puede convertir de piedra en carne. Y el Espíritu no puede transformarlo y vivificarnos por entero. Antes de entrar en nuestro relato del día, que quisiera comenzar con una pregunta, delimito el texto que veremos, estamos en el marco de las señales. Nos recordaba Daniel que las señales no son solamente milagros, sino que las señales, que es un término específico de Juan, las señales milagrosas o signos, no solamente son obras, relatos de acciones, de acontecimientos de Jesús, sino que por medio del Espíritu Santo, en el proceso en el cual Juan lo fue pensando, lo fue rumiando el acontecimiento, también el Espíritu le convidó a poder trazar, además de lo que sucedió, algunos rasgos que puedan referir a cosas más allá de eso. Como recuerdan la conversión del agua en vino, no solamente simbolizaba un portento, como diría un prodigio, no solamente allí convirtió, el Señor además se presentó como el esposo del pueblo de Israel que vino a desposar a su esposa.
su esposa nueva que es la iglesia, convergiendo allí de alguna manera, siendo bisagra entre el pueblo de Israel y la iglesia, y todos salvos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esta misma línea vamos a tratar de leer este pasaje de hoy que se encuentra en Juan capítulo 4, versículo del 43 al 53. ¿Lo conocemos? En realidad creemos que lo conocemos porque hay un pasaje muy similar en los otros evangelios, en Mateo y Lucas. Ya se van a dar cuenta, pero no es el mismo, no podemos afirmar que sea el mismo episodio. Yo sí me inclino a pensar que no es el mismo, por distintas razones que no quisiera aquí demorarlos. Pero es la curación, miren lo que voy a decir, una simple curación. Estamos acostumbrados nosotros a curaciones, así que en realidad uno diría, desde el punto de vista técnico, ¿qué sucedió? Lo resumo, adelanto y termino, pero sepan que todavía no empezamos. El Señor sana a una persona. Bueno, ya está. Uno diría, ya está, ya lo sabemos. Bien, el Señor es poderoso, sí, claro. Es el que es, Dios es Jehová entre nosotros, Yahvé es el que es. No nos llama la atención, perfecto, no hay más. Ahí empezamos. Con Juan siempre, ahí empezamos. ¿Se entiende? No negamos el episodio, ahí empezamos nomás. Vamos a pedirle al Señor que nos asista en este rato. Señor Padre de misericordia, que enviaste a tu Hijo al mundo para salvar a todo aquel que cree, te pedimos que nos asistas en este rato reunidos en torno a tu palabra, para que no solamente nuestra mente se forme y se informe, sino que nuestros corazones puedan también ser formados, transformados un poquito más por tu Espíritu Santo, por medio de la fe que por gracia nos concedes. Te damos gracias por tu palabra y por tu palabra encarnada que nos ha salvado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer el texto. ¿A Juan le puedo pedir? Disculpa, Juan, que lo agarré bien fuerte, muy poderosamente. Juan 4, del 43 al 54. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaúm un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vienen señales y prodigios, no creerías. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gracias, Juan. ¿Se acordaban, no? Vieron que es similar, tiene cosas semejantes a la de aquel centurión. ¿Se acuerda que le piden que sane a su siervo? Aquí se trata de un hijo, literalmente la palabra es hijo, lo cual llena de dramatismo un poco más a esta escena. Pero por eso leímos los versículos estos de la samaritana, y sobre todo del efecto y del impacto que tuvo el testimonio y la presencia de Jesús, la estancia de Jesús en Samaria. Y era habitual de que el Señor, cuando realizaba algún signo,
Para eso también el Padre le mandaba hacer su obra, como nos enseñaba Daniel. Forman parte también de la obra, del mostrar y exponer su propio ser, su propia divinidad, el esplendor de su gloria. Realizar estos signos, estas acciones milagrosas. Pero no nos quedamos solamente en el acontecimiento. Acá algo más pasa. Pero algo más pasa en el contexto grande, que por ahí, como no venimos leyendo todo de corrido, nos lo perdemos un poco. Pero vamos a buscarlo, vamos a rastrearlo. Antes de esto, el Señor lo ubicamos en Samaria, ¿no? En Samaria. ¿Sí? Se puede decir Samaria o Samaria, disculpen, pero hay un problema de ahí de acentuación. Ahora, antes de eso tiene la conversa con Nicodemo. Antes de eso, produce lo que llama la purificación del templo, de donde vamos a leer un versículo. Y aquí lo tenemos a Jesús nuevamente ¿en dónde? Nos da un datito el texto. En Caná de Galilea, es decir, lo encontramos otra vez en el norte. O sea, otra vez lo encontramos en el norte, pero se dice que estos de Galilea que estaban en el norte habían visto lo que Jesús había realizado en el sur, que está Judea. ¿Se entiende? Entonces van a su ciudad y ¿qué quieren? Quieren lo mismo. Lo que hiciste en Jerusalén lo queremos ahora que los hagas acá. Porque vos sos de nuestra tierra. Qué ironía esto. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Lo quieren ver hacer un milagro, pero allí. Porque los del norte con los del sur ya saben, ¿no? ¿Los quieren los judíos a los samaritanos? No. Nunca. Es como una riña histórica. Tiene sus razones, pero no vamos a entrar en ello. Pero sabemos que no. Entonces querían sus milagros. Querían sus señales. Querían sus prodigios. Parece el texto que uno lo lee y medio como que lo va increpando, ¿no? Lo increpan al Señor. A ver. Y justo aparece una necesidad. Justo aparece un hombre necesitado. Y muy necesitado. Muy necesitado. Pero Jesús no es un milagrero. Jesús es Dios. Y Jesús sabe, como dirá en el versículo 48, Jesús sabe que estos galileos son los que buscan signos y señales para creer. Pero Jesús es Dios y sin embargo, aunque muchos creen incluso viendo, sabe que esa fe puede ser falsa. Los invito a que vayamos a Juan, una vuelta de página, capítulo 2, versículo 23 al 25. Moni, ¿podés leer, por favor, la seño? Sí, por favor. Juan 2, 23 al 25. Miren qué pasaje curioso, hermanos, hermanas. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Escucharon eso? Una palabra también enigmática, ¿no? Pero dura. Ellos creyeron. ¿Vieron qué dice? Sin embargo, Jesús, ¿qué pasaba? Es mucho más fuerte en el original, permítanmelo. Pero dice, ellos creyeron, pero él no creía en ellos. Se traduce no se fiaba porque no se sabe bien cómo traducirlo, pero es perfecto como dice. Ellos creían. No, ¿por qué? Porque la fe de ellos no era una fe de la que el que conoce lo que hay dentro del corazón del hombre se podía dar testimonio. O sea, ese no fiarse, eso significa, es difícil traducir eso, pero quiere decir, él no podía dar testimonio en el fondo de que ellos creyesen. ¿Se entiende?
Por eso, no es que desconfiaba, algunos traductores ponen él desconfiaba de ellos. No, no cabe en el Señor esa actitud de desconfianza, jamás. No, él no se la creía. ¿Se entienden? O sea, él sabía que aunque veían el portento y aplaudían, venían todos los domingos aquí a dar las grandes alabanzas al Señor, él conoce lo que hay en el fondo del corazón del hombre. Dirá después en el Evangelio de Juan, mis ovejas me conocen, pero yo las conozco. Yo las conozco. Yo las llamo, ellas me siguen, pero yo las conozco. O sea que en realidad si tenemos que buscar y delimitar en este texto quiénes son los personajes, se vuelve un poco complicada. Sin duda, por supuesto, el protagónico siempre principal no lo vamos a negar, es el Señor, es Dios que obra, es Dios que rompe en la historia en la persona de su Hijo y que aquel Hijo de Dios, a Jesús, que le era necesario pasar por Samaria, ahora, siguiendo su camino, retorna a Caná. Claro, va a Caná, hizo un milagrazo. Todos lo vieron. En esa fiesta, en la fiesta de las bodas en Caná, vaya a saber cuánta gente había, no era una fiestita privada, ¿eh? A ver, la voz se corrió. Fue un portento innegable. Nos dice el texto que los discípulos, hasta todos quedaron totalmente convencidos y muchos creyeron en él. Vuelve al mismo lugar. ¿Encuentra fe? ¿Qué nos pasa, no? ¿Qué corazón tenemos, no? Vuelve al mismo lugar. Sin embargo, no hay fe en ese lugar. Lo vieron hacer milagros en Jerusalén. Lo vieron con sus propios ojos. Ahora vienen a Caná. Eran de Caná. Estuvieron antes de los signos de Jerusalén, estuvieron en la boda. Pero siguen sin creer. Menos mal que Dios proveyó. Dios proveyó, siempre Dios primerea para lucir y, en el buen sentido, manifestar su gloria y el esplendor. ¿Por qué? ¿Porque es un pavonero? No. Si Él manifiesta su gloria y nosotros creemos, nos salvamos. ¿Se entiende? Dios no necesita nuestra fe. Yo necesito la gracia de Dios. A veces creemos y decimos como que hacemos esto y bueno, ¿cómo hacemos? Favorcitos a Dios. ¿Favorcitos a Dios de qué? Se acerca un hombre, el término es difícil de traducción, algunos van a encontrar un noble, la palabra más, un hombre de la corte. Estamos hablando de la corte de Herodes, que era una corte que ustedes no sé si sabían, pero se imaginarán por lo que pasó en tiempos de Cristo, que no, digamos, no era un rey marioneta, ¿no? Porque en realidad era un tetrarca, ni siquiera era rey, pero venía una tradición de reyes, de una dinastía un poco, bueno, del todo, corrupta ya. O sea que venía de un lugar complejo, no venía del templo de Jerusalén, venía de la corte de Herodes. Pero bueno, no le importa a este hombre. Vamos, se abre paso. Se enteró que está Jesús por ahí, se enteró, entonces va, tiene a su hijo que está muriéndose. Yo no sé usted, no tengo hijos, pero vamos, si amo mucho a alguien y le está pasando algo, no sé qué no haría. No sé qué no haría. No se nos dan demasiados detalles porque Juan, el evangelista, quiere marcar acciones. Lo voy a tratar de repasar rápido. Dice versículo 47, dice, habiendo escuchado el hombre, el cortesano, vamos a llamarle, habiendo escuchado que Jesús viene, está todo planteado en verbos, todos los verbos son en presente, ¿saben? Todo es en presente, como diciendo esto está sucediendo ahora mismo, ¿saben? Como diciendo para Patricio hoy a las 20 menos 10, está sucediendo esto, está viniendo, ahora viene ahora este hombre, escucha que viene Jesús de Jerusalén, de la Judea hacia la Galilea. Y entonces este hombre viene, es curioso, porque Jesús viene de la ciudad santa a Galilea, que es una zona medio fulera. Y este hombre que vive en esta zona medio fulera va hasta la persona más bella del planeta Tierra.
que es Cristo. Esta persona va hacia Cristo, como si fuera un lugar. Y aunque uno lee así, le rogó, en realidad es un verbo de acción. Dice, le rogaba. Le rogaba. Realizaba la acción una y otra vez. No fue que le echó un pedidito, como otros pasajes, ¿no? Aquí dice el texto, especialmente, le rogaba ¿para qué? Le rogaba, fíjense, a ver en sus Biblias, ¿qué dicen? ¿Qué era? ¿Para qué rogaba? ¿Qué era lo que quería este cortesano? Ahí, Celeste me gustó más. Quería que baje. Cuidado, hermanitos. Cuidado con esto, Cuidado con a veces pretender ante una necesidad, por más grande que sea, querer que el soberano baje. Dios es soberano y santo siempre, incluso en la cruz. Que baje. Quería que baje. ¿Para qué? Para sanar a su hijo. Porque se iba a morir. ¿El Señor no conoce esta necesidad? Por supuesto que sí. Conoce todas las cosas. Él creó el corazón sufriente ese. Él no tenía un hijo que se estaba muriendo en ese sentido, por supuesto. Pero Él creó el corazón que estaba sintiendo, que estaba doliéndose por su hijo que estaba agonizante. Y sondea todas las cosas. Versículo 48. Dijo pues Jesús a él, y acá tengo que abrir signos de exclamación. La expresión lo exige, discúlpenme. Si no viesen signos y prodigios, ustedes definitivamente no creen. Dije la palabra definitivamente, no es un añadido al texto, está en griego, es una doble negación. O sea, ustedes en ninguna manera van a creer a menos que vean. Y entonces el cortesano le dice, y esto es tremendo, de vuelta, utiliza un verbo, ¿saben lo que es el verbo imperativo? El modo imperativo del verbo. O sea, cuando uno exige una orden, escuchen, el cortesano, que es el necesitado, le da una orden a Dios. Claro, en nuestras oraciones en general nunca se va a dar esta situación, yo lo sé, así que, pero por las dudas voy a poner el ejemplo de esta persona que nada tiene que ver con nosotros. Versículo 49, le dice el cortesano, Señor, escuchen, debes bajar antes de que mi niño muera. Debes. Versículo 50, le dice Jesús a él. La Real Academia Española me permite el voceo y yo lo uso en los imperativos. Andate. Andate. Tu hijo vive. Literal. Andate. Tu hijo vive. Creyó el hombre la palabra. Lo que a él le dijo Jesús. Y se estaba yendo. Y bajando, los esclavos lo encontraron. Tu hijo vive. Preguntó mientras estaba con ellos. La hora, permítanme, pero aquí utilizo una palabra que aparece una vez en la Biblia. Preguntó por la hora. ¿Qué dice allí? Compsoteron. Le preguntaron la hora de su florecimiento, la hora de la hermosura, no sé cómo decirlo, la hora en la que embelleció el hijo de él. Oye, pero ¿qué? ¿No estaba enfermo? No tendría que, se equivocó ahí Juan, tendría que haber puesto a qué hora había sido curado. No, porque hubo una transformación. Porque hubo fe y eso es lo que hace la fe, no solamente cura, ¿entienden? Lo dice Juan, lo dice el Espíritu Santo, no yo.
Preguntó, versículo 52, preguntó pues junto a ellos la hora en la que florecimiento tuvo el niño. Y le dijeron ayer, a la 7:00, 13 horas. ¿Saben lo que pasó esa hora? Lo soltó la fiebre. Porque eso es lo que hace el Señor cuando dice palabra. Estas son las amarras que suelta. Todas. Esto es salvación. A veces incluye sanación, pero no siempre sanación incluye salvación. No todas las personas que el Señor sanó, no se puede afirmar ni de uno ni de otro. Hay que tener en esto mucho respeto, pero sí, obviamente, es de presumir. A muchos sanó y no sabemos qué pasó después. Lo que sí en los evangelios no se nos dice que todos lo han seguido luego. Sin embargo, la salvación es salvación integral. Lo soltó la fiebre. Y entonces el padre reconoció, se dio cuenta, supo que esa hora era la que Jesús le había dicho: vive tu hijo. Y creyó. Segunda vez. Y creyó él y la familia entera. Hoy con Jolón, la casa entera. No es toda la casa de él, no, casa de familia, pero además no usa la palabra toda, usa la palabra entera, completa. La familia entera creyó en el Señor. Esta, vuelve a ponerse serio Juan, es otra, una señal, la segunda que hizo Jesús, viniendo de Judea a Galilea. Sí. Yo digo, fue un nombre muy importante. Cuando dice toda tu casa, tendría siervos, tendría... Sí, claro. Todo, no solamente lo de la familia. Gracias, sí. Por eso se usa la palabra casa. No hay una palabra en griego estrictamente para decir familia, pero sí la palabra casa remite siempre a la familia. Y claro, que incluyen incluso todas las posesiones. Y digo posesiones porque allí entran, según algunos pueblos, por ejemplo, la descendencia, la gente de Bian de esa época tenía esclavos que eran considerados como bienes, ¿no? O sea que cuando dice, por eso decía la palabra entero, o sea, la palabra entero, o sea, todos creyeron. Fue algo flagrante. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche. No sé si quedó alguna duda sobre el texto. Ese es donde dice señales y milagros. Sí. ¿No puede decir fe? A ver, de vuelta, pregúntame. Decinos el numerito. 28. Sí. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y milagros, no creerán. Claro. Pero puede ser fe también, de ser señales de fe. Lo que sucede es que ahí en realidad lo que Jesús está planteando es como decir un conjunto, no como que yo diga, bueno, escuchen mis palabras, ¿no? Y lo que digo, ¿no? Una cosa así. Entonces uno puede decir, bueno, está diciendo más o menos lo mismo, palabras y lo que digo, ¿no? En realidad, si uno se pone a mirar bien, son dos cosas distintas por ahí. Pero aquí con esto de señales y prodigios quiere decir dos cosas distintas, pero que están totalmente unidas, ¿no? Por eso podemos decirlo, algunas Biblias, ya me he encontrado algunas que lo traducen por directamente señales prodigiosas, juntan los dos términos. Te lo aclaro por si lo ven, no es un delito, se puede interpretar también así. Señales milagrosas. ¿Qué quiere decir? Lo que veíamos al principio, solamente que en realidad lo que provoca la fe no es solamente el relato de un hecho histórico aislado, no solamente eso, sino un relato que contenga en su seno, como aquí los relatos de Juan, como todos los de la Biblia que están inspirados por el Espíritu Santo, contienen una capacidad de activarse cuando se leen con fe. Vos lees la Biblia, ¿esto qué es? Un libro. La otra vez entré a la casa de un hermano y tenía la Biblia puesta allí en su casa, adelante, una preciosa Biblia.
y la tenía abierta. No sé, yo me acordé de mi pasado religioso, donde teníamos cosas allí puestas creyendo, esperando, no sé, que las letras salgan volando, no sé, bendigan la casa, no sé. Un amuleto, sí. Decían, no, esto es porque yo soy... Claro. Sí, no sé. Sí, no, esto es letra. La letra incluso puede matarte, puede condenar si la lees sin fe o con incredulidad o con algún otro sentimiento que no es conforme a ella. Esto es solamente, se activa, vamos a decir así, no sé si se entiende la palabra, la metáfora, pero esto se activa solamente cuando un ojito de fe, un corazón de fe pasa las letritas por acá. Entonces ahí esto no es letra, esto es agua viva, esto es torrente, esto es, ¿se entiende? Es gracia que transforma, es poder, es la palabra que implantada en nosotros, como dice Santiago, tiene poder para salvarnos, como nos explicaba, recordarán aquella charla que tuvimos con Dani sobre el poder de la palabra, antes de comenzar con esto. Ahora, vamos a hacer una pregunta para todos, para ver dónde estamos. Primero la vamos a escuchar. ¿Sos de los que necesitan ver para creer o creer para ver? Lo voy a decir de vuelta. ¿Necesitas ver como este hombre para creer? ¿O en realidad lo que necesitas es creer para poder ver? ¿Dónde estamos? No, es para pensar la pregunta y no pienso, o sea, no tengo pensado mucha pretensión más sobre hoy. Simplemente recordemos, bueno, ya después diremos una palabra del Señor sobre esta frase, pero ¿se entiende la diferencia, no? ¿Se acuerdan que había uno que le pasó eso? ¿Que necesitaba ver para creer? Vos tenés fe, yo pregunto, ¿tenemos fe porque Dios hace primero el milagro o tenemos fe por amor aunque el milagro no se produzca? Necesito ver para creer. Necesitamos un poco ver para creer. Es como, escuchen, esto que está diciendo Francisco, de modo, es precioso, porque en realidad nos exige hacer un acto de sinceridad sobre la naturaleza de la fe. No vamos a hacer aquí un estudio, pero esto es una retroalimentación. El Señor mismo nos va dando signitos. O sea, la fe de este hombre que vio y creyó y vio y toda su familia luego creyó. Pero perdón, ahí no fue simultáneo. Ahí fue simultáneo, fue requerido. En este caso fue requerido. Pero como termina el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, si mal no recuerdo, dice, todas estas cosas fueron escritas para que ustedes crean y creyendo tengan vida en su nombre. Pero no nos podemos olvidar de que un capítulo antes, en el versículo creo que 29 del capítulo 20, Tomás necesita, ¿qué necesita? Y el Señor ahí tira una de las cosas más preciosas que dice, ¿no? Sí, igualmente permítamelo traducir porque son dos términos que están en presente. Bienaventurados, felices, bienaventurados, aquellos que no viendo están creyendo. No viendo están creyendo. No se refiere, por ejemplo, a nosotros, no a los milagros, a nosotros que no estuvimos en ese momento. No sé si me explico. Es exactamente lo que Juan está haciendo. Porque el nombre estaba lejos. Yo la palabra de Jesús, pero no lo había visto mejor. Lo vio mejor cuando fue. Es más, dice el texto precisamente, reconoció. Esa palabra es fortísima, porque dice reconoció, creo que nosotros tenemos supo, ¿no? Allí
versículo 53. Reconoció el padre que esa era la hora. O sea, reconoció que fue ahí. O sea, fue algo... a ver, claro que sí, en un momento uno tiene que creer o no creer. Vamos, el Señor habla. Cuando se habla, como cuando cualquiera habla, uno le cree o no le cree. O sea, no puede estar dudando todo el tiempo, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, bueno, ahora, muchachos, viene el Señor, vamos a esperarlo a la puerta. Me miran todos y dicen... ¿Y si no viene? Claro. Pero ven, claro. Y bueno, pero escuche, aquí lo que usted tiene que ver es tratar de darse cuenta que en algún momento usted tiene que decidir por usted mismo. Usted tiene una situación, usted se acerca a Jesús, por la razón que sea, usted se postra ante el Señor, usted le pide algo, entonces ante su pedido, ante su acercamiento, usted en algún momento va a tener que elegir, o cree o no cree. Uno es el momento de fe. ¿Sí? Como diría Carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a acercarnos a Dios si no creemos en Él? Por eso Él no se apoyaba. Juan 2, 23 al 25, Él no se fiaba de la fe de ellos. ¿Por qué? Porque sabía que esa fe que había visto después iba a volver a entrar en duda. Porque era una fe que dudaba siempre. Y este es el problema, Francisco. El problema es que si tenemos una fe que necesita ver para creer, nunca va a ser suficiente. Porque como dice Cogelet, el ojo no se cansa de ver. Quizás a favor de Francisco lo que pienso de esta frase cuando se refiere a las personas, no a Dios. Yo soy un político, mi seguridad de la santa, digo, ver para creer. Acá está eso. En cambio, cuando se refiere a Dios es al revés. Creo y puedo ver. Cuando mira la tele te dicen, el meteorólogo dice que va a pasar tanto. Pero vos no lo ves. Claro. Porque vos estás durmiendo, pero si vos lo ves es otra cosa. Claro, pero escucha, acá pusiste un ejemplo, déjame darle una vueltita chiquita. Servicio meteorológico, un pronóstico, citó Francisco, pero vamos a quedarnos con esto. Acá simplemente pones a abrir el celular, dice lleve paraguas. A veces vieron que dice lleve paraguas. A ver, la opción es esta, la palabra está, lleve paraguas. Usted elige, ¿lo lleva o no lo lleva? ¿Está bien? O sea, en algún momento si usted cree que la advertencia que le están dando es falsa, va a ir sin paraguas. ¿Está bien? Eso va a traer consecuencias. Lo que pasa es que la consecuencia, cuando uno no cree, aquel que después más adelante se va a decir, yo soy la verdad, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. El que no le crea a Dios, el que no le crea al creador de la vida, se está cerrando él mismo a la posibilidad de tener vida. Pero no una vida esta que ya la tenemos, no, estamos hablando de vida eterna. ¿Entiende, Francisco? Entonces, las palabras que nosotros leemos en Juan, como decía Fabián y como todos están aportando, por supuesto estas palabras están escritas para nosotros. El Espíritu Santo, uno a veces tiene un poco dejado, me gustaría algún día predicar sobre el Espíritu Santo, porque digamos, es la segunda persona que realiza y consuma, realiza en el corazón todo el labor de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque yo no solamente necesito decir, sí, creo, Señor, hoy creo, entonces agarro, lo pongo en mi Biblia. Este día acepté al Señor como mi Salvador personal. No, el Espíritu Santo luego, ahí empieza la obra. Toda la vida de fe mía, tengo la posibilidad de, sin ver, Francisco, sin ver, creer. Porque el Señor mismo se lo dice, recordarán, y ante el último de los signos, el tremendo signo del levantamiento de Lázaro, recordarán. Jesús, le dice la hermana de Lázaro le dice, si hubieras estado aquí, no habría muerto. Y el Señor le dice algo flagrante, precioso para todos nosotros. Yo no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Yo no te dije que si crees,
¿Verás la gloria de Dios? Entonces el Señor mismo, y con esto terminó, nos da la última lección. Yo prefiero creer para ver. Porque si yo creo, le abro las puertas de mi corazón para que el Señor pueda no solamente salvarme, sino si quiere sanarme, pero en realidad, discúlpenme, no lo tomen a mal lo que le digo, pero que vamos, ¿cuántos años viviremos? No lo sé, pero estos sufrimientos que tenemos aquí en esta vida son pasajeros, solamente duelen. Nos hacen llorar horas de dolor en el suelo, tirados, nos hacen sentir frustrados, fracasados, nos hacen sentir, nos sacan lágrimas de dolor, pero ¿qué es comparado con la vida que nos espera junto al Señor? No te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios y no va a ser un desierto. No es que yo voy a creer en el Señor y luego después voy a tener que, hasta que no lo vea personalmente, hasta que no me muera, vivir en una vida de tristeza, de angustia, de soledad, de incertidumbre. No, se iniciará un diálogo de amor profundo en el cual el Señor irá consolando mi corazón y se hará una relación de trato personal con Dios. Ahora el Señor es respetuoso, siempre decimos. El Señor lo que quiere de todos nosotros es esto. Cree para poder ver. ¿Por qué? Porque el Señor es tan bueno que no solamente murió en la cruz por nosotros, sino que nos dice hoy también, yo necesito, pero no porque Él necesite nada. Pero yo necesito, entiendan el lenguaje, que vos abras tu corazón y me creas para poder hacer mi obra. Déjame obrar. Te quiero salvar, quiero pasar una eternidad con vos. Para eso masacré a mi hijo en la cruz, para que tus pecados sean perdonados. Lo puse como sustituto para que estés en paz conmigo para siempre. Déjame que te salve. Deja de pedir signos y prodigios, déjame que te salve. Quizás hasta te sanás. Pero cuando sos salvo, ¿qué te va a importar sanarte? Si ya lo tenés todo, porque tenés aquel que es todo, que es Cristo. ¿En qué se apoya nuestra fe? Los samaritanos estos tuvieron dos momentos en su fe. Unos creyeron el testimonio de la mujer. Otros creyeron al encontrarse con Cristo. ¿Se acuerdan al final del capítulo? La pregunta es, para terminar, ¿dónde comenzó nuestra fe? ¿Dónde comenzó nuestra fe? No sé si recordamos el día, la fecha o en qué circunstancia, o vaya a saber. Por ahí no sé si eso el Señor lo sabe. Por ahí nuestros números fallan, Él los tiene en su corazón porque sabe que ese día lo dejamos que nos salve. Pero no solamente dónde comenzó nuestra fe, sino dónde continúa nuestra fe. O sea, ¿vimos la gloria de Dios o vemos la gloria de Dios todos los días en nuestra vida? ¿La vemos, hermanos? Quizá tenemos una fe todavía inmadura, quizá una fe todavía no chica ni grande, eso no, pero sí una fe todavía inmadura y floja. Si empezó así, a veces puede empezar así, No tiene que empezar todo con un show espectacular. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice que va a venir? Dice, el reino de los cielos no vendrá como. Me da risa cómo lo traduce Reina Valera, aparatosamente, ¿no? O sea, quiere decir ostentosamente, ¿no? Vendrá como un ladrón, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas cosas, a veces venidas del Señor, visitas del Señor, que ojo, no siempre. ¿Recuerdan el episodio de Elías? Cuando estaba bajón al punto de pedirle al Señor que se lo lleve. Primer libro de Reyes, capítulo 19. El Señor se muestra.
se muestra primero. Primero hace tronar, luego fuego, luego esto, un viento tremendo, pero al final un silbo apacible. Y allí estaba el Señor. No siempre tenemos que pensar en una fe de esta fe tremenda que dicen, yo tengo una fe y yo... Esto. A veces hay que creer en el silencio del corazón y en medio del sufrimiento. También a veces el Señor se acerca y te ofrece creer. En el peor momento de tu vida, quizá el Señor se acerca a creer, se acerca y te ofrece creer. Y quizá la fe empieza como cualquier relación de amor. No nos tenemos que olvidar que esto siempre es una cuestión de amor. Empieza con un sí inicial y ese sí luego el Señor lo va tomando y poco a poco va agarrando nuestro corazón y Él va transformándonos y empezamos a ver solos. Solo es necesario decir, creo, sí. Lleva el paraguas, ¿lo llevas o no lo llevas? El Señor quiere cambiar tu vida y quiere salvarte. El Señor está, como le dicen a Pablo, lo llevan preso y le dicen, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la cual este tipo está preso? Y lo que pasa es que son cuestiones de religión. Habla sobre un tal Jesús que estuvo muerto y Él dice, vive. Él dice, vive. Jesús vive. Esa es la causa de la condena de Pablo. Y ojalá sea la causa de la condena de todos nosotros. Ojalá podamos dar la vida solamente por esta palabra. Vive. ¿Por qué? Porque creo. ¿Viste muchas cosas? Lo suficiente. El Señor me dejó ver lo suficiente. Y yo creo. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en torno a tu palabra, porque queremos seguirte, queremos amarte, queremos crecer en nuestra fe, en todas las dimensiones de nuestra fe. Queremos amarte más hermosamente, más profundamente, más cordialmente, más dócilmente. Queremos seguir nutriéndonos con tu palabra y que tu Espíritu siga ablandando nuestro corazón, ablandando esas aristas que todavía nos hacen vivir, a veces en desconfianza, a veces en pataleo, en llanto, en reproche, en frustración. Te pedimos que nos des la posibilidad en esta noche, en estos días, que nos des la posibilidad de que no necesitemos más que la palabra de tu Hijo para poder creer y para que Él pueda hacer su obra. Pondremos ahora en tu corazón de Padre la vida de algunos hermanos nuestros. Vamos a hacer una oración y te pedimos con toda la fe que tiene en nuestro corazón que esta noche la bendición que sentimos pueda no solamente inundarnos y llegar hasta el colmo en nosotros, sino que pueda también expandirse a aquellos que todavía no te conocen, aquellos que dudan, aquellos que les cuestan, aquellos que están pasando por momentos difíciles y no pueden acercarse a vos, ni siquiera como hizo este hombre cortesano, con su poca fe, su mucha fe, su ninguna fe. Te pedimos por todos, para que todos puedan tener un encuentro personal contigo, porque estamos seguros de que si alguien se encuentra con vos, no sale ileso, la vida se le rompe, porque la cruz de tu Hijo trastorna para bien y para siempre y para gloria la vida de todos aquellos que se encuentran con la salvación. Te pedimos y ponemos en tus manos la vida de aquellos que ahora simplemente podremos nombrar y te los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.